Durante 15 años, mi vida tuvo un solo norte, mi familia. Tras quedar viuda, no hubo descanso. Invertí cada gota de sudor en ladrillos para una casa nueva, en títulos universitarios para mis nietos, en juguetes que yo nunca tuve. Creía, ciegamente, que su felicidad compraría la mía. Pero la gratitud tiene fecha de vencimiento. Aquella tarde, el silencio de la casa era distinto. Encontré mi vida resumida en una maleta vieja y una nota de papel frío. Vete lejos y no vuelvas nunca más, sin preguntas, sin llanto frente a ellos. Intenté girar el pomo de mi propia habitación, pero la cerradura ya no me reconocía. Afuera, el cielo se caía en pedazos. Adentro, mi mundo ya se había derrumbado. Caminé hasta que las piernas me suplicaron clemencia. El miedo a caer era más fuerte que el frío. Al llegar a ese banco en el parque, bajo la luz mortecina de un farol, decidí abrir la maleta. No buscaba ropa, buscaba una explicación. Quería entender en qué momento mi hijo, ese niño que sostuve hace 30 años, se convirtió en este extraño que me lanzaba a la calle. Pero al abrir el cierre, el aire se me escapó de los pulmones. Lo que había dentro no era mi ropa. Antes de decirles qué encontré y cómo cambió mi destino, quiero saber desde dónde me escuchan. Escriban su país en los comentarios, porque esta historia necesita viajar lejos, para que ninguna otra madre pase por esto. Me llamo Cristina, soy viuda, trabajadora y, contra todo pronóstico, hace 3 años permití que el amor volviera a mi vida con un antiguo compañero. Mi hijo, su esposa y mi nieto de 4 años, mi adoración, compartían conmigo ese hogar amplio que construí con esfuerzo. Vengo de una estirpe que sabe que en esta vida nada es regalado, y quizá ese fue mi error, darlo todo sin pedir nada a cambio. Mis manos temblaban mientras tiraba del cierre. Esperaba ver mis abrigos, mis pocos vestidos, el perfume que usaba los domingos. Pero lo que vi me heló la sangre más que la lluvia. Dentro de la maleta no estaba mi ropa. Estaba una carpeta de cuero negro, llena de documentos bancarios, fotos de una propiedad que yo no conocía, y un fajo de billetes amarrados con una liga elástica. Al fondo, escondido entre los papeles, encontré el pasaporte de mi hijo con una visa que no me había mencionado, y una nota escrita de su puño y letra. Pero no para mí, sino para su esposa. Ya está hecho. Ella está fuera. Mañana firmamos la venta y nos vamos antes de que el banco se dé cuenta. En ese banco del parque, bajo la tormenta, entendí que mi hijo no me odiaba, me tenía miedo, me había echado porque yo era el último obstáculo para un plan que lo llevaría a la cárcel o a la ruina. Mi hijo me tiró a la calle pensando que me perdería en el olvido, sin saber que, por error o por el destino, me había entregado las pruebas de su propia sentencia. Cerré la maleta de golpe. El sonido del cierre pareció un trueno en medio de la soledad del parque. Mi mente volaba. Mi hijo, mi niño. ¿En qué momento se convirtió en un estafador? Estaba vendiendo la casa que construí con mis ahorros de viuda, la casa donde crecía mi nieto. De pronto, el brillo de unos faros iluminó los charcos frente a mí. Un auto frenó en seco. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Era el auto de mi hijo. Él bajó desesperado, sin paraguas, gritando mi nombre, pero no con amor. Sus ojos buscaban la maleta. «Dame eso, mamá. Te llevaste la maleta equivocada», gritó, mientras su esposa bajaba del otro lado con una mirada de hielo. Ahí comprendí que no me habían echado solo por crueldad, sino por un error de cálculo. En su prisa por sacarme, me entregaron el botín y las pruebas de su estafa. Mi nieto estaba en el asiento trasero, mirando por la ventana con sus ojitos llenos de miedo. «Cristina, devuélvela y te buscaremos un lugar donde vivir», dijo mi nuera con una voz que pretendía ser amable, pero que escondía una amenaza. «No querrás que tu nieto vea cómo llamamos a la policía diciendo que tú nos robaste esto, ¿verdad?». Me puse de pie. Las piernas ya no me temblaban. El cansancio se había convertido en una rabia fría y lúcida. Tenía 2 opciones: entregar la maleta, aceptar la limosna de un techo, y callar la estafa de mi hijo para mantener a la familia unida. Correr. Buscar a ese hombre, mi antiguo compañero, que me esperaba al otro lado de la ciudad, y usar esos documentos para salvar mi casa.
aunque eso significara ver a mi propio hijo tras las rejas. Miré a mi nieto por el cristal del auto. Él me lanzó un beso volado. Mi hijo dio un paso hacia mí, extendiendo la mano, exigiendo su secreto de vuelta. Hijo, le dije con la voz firme, me enseñaste que en esta vida nadie regala nada. Y hoy, yo no te voy a regalar mi silencio. Mi hijo dio un paso más, acortando la distancia. Estaba a punto de arrebatarme la maleta cuando su teléfono comenzó a sonar. El tono era estridente, rompiendo el ruido de la lluvia. Él miró la pantalla y su rostro pasó de la ira al pálido más absoluto. Es él. Es el prestamista, le susurró a su esposa, con la voz quebrada por el pánico. En ese segundo de terror de mi hijo, comprendí que él no solo era un estafador, estaba huyendo de gente mucho más peligrosa. Su distracción fue mi salvación. Agarré la maleta con las fuerzas que no sabía que tenía y corrí. Corrí como si tuviera 20 años. Doblando la esquina del parque justo cuando un taxi frenaba para dejar a un pasajero. Siga derecho, por favor. Rápido. Le grité al chofer mientras me desplomaba en el asiento trasero. Por el cristal trasero vi a mi hijo quedarse pequeño. Bajo la lluvia, todavía pegado al teléfono, atrapado en sus propias mentiras. Yo, en cambio, tenía en mis manos la llave de su ruina o de mi libertad. Llegué a la puerta de Julián empapada, tiritando y con la maleta pegada al pecho como si fuera un escudo. Julián, mi antiguo compañero, el hombre que me había devuelto la sonrisa hace 3 años, abrió la puerta, y su mirada pasó de la sorpresa al dolor al verme en ese estado. Cristina, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así?, preguntó mientras me envolvía en una manta seca. No pude hablar de inmediato. Solo puse la maleta sobre la mesa del comedor y la abrí. Cuando Julián vio los documentos, las fotos de la propiedad y el dinero, el silencio se apoderó de la sala. Él leyó la nota de mi hijo, y luego me miró a los ojos. Esto es grave, Cristina. Tu hijo no solo te quitó tu casa. Está metido en algo que nos va a salpicar a todos, si no actuamos ya. Esa noche, sentada frente a una taza de café que Julián preparó, entendí que ya no podía ser solo la madre sacrificada. El hombre que yo crié se había ido hace mucho tiempo. Pero mi nieto seguía en esa casa. Julián, le dije, mirándolo con una determinación que me asustaba a mí misma. Mañana vamos a recuperar mi casa. Pero para hacerlo, voy a tener que destruir a mi propio hijo. Julián tomó mi mano y asintió. Él sabía que lo que venía no sería una limpieza, sino una guerra. El sol comenzó a filtrarse por las cortinas de la casa de Julián, pero no traía calidez. Mis ojos ardían. No había dormido un solo segundo. Sobre la mesa, los documentos de la maleta parecían burlarse de mis años de sacrificio. Julián entró en la cocina con el rostro serio, sosteniendo su teléfono. Cristina, he estado revisando los números de estos documentos. No es solo una deuda de juego, o un préstamo cualquiera. Tu hijo puso tu casa como garantía en una financiera fantasma, y el plazo venció ayer a medianoche. Se me cayó la taza de las manos. El estrépito de la porcelana rompiéndose fue el despertador que necesitaba. Mi hijo no me echó solo por maldad. Me echó porque hoy, al amanecer, los nuevos dueños irían a tomar posesión de la propiedad. Él quería que yo estuviera lejos para que no viera cómo entregaba el fruto de mi vida a unos criminales. Decidí que no iba a esconderme. Julián intentó detenerme, pero ya no había vuelta atrás. Préstame tu auto, le pedí. Y llama a tu contacto en la fiscalía. No voy a permitir que mi nieto se despierte en una casa que ya no nos pertenece. A las 8 de la mañana, el taxi se detuvo frente a mi jardín. Todo parecía normal. Los rosales que yo misma podé. La pintura blanca que pagué con mi pensión, pero en la entrada había una camioneta negra blindada que nunca había visto. Bajé del auto con la maleta en la mano. Mi hijo estaba en el porche, discutiendo con 2 hombres de traje oscuro que no parecían tener mucha paciencia. Al verme, su rostro se desfiguró. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Te dije que te fueras», gritó, corriendo hacia mí, tratando de bloquearme el paso. «Vengo a entregarte lo que es tuyo, hijo», le dije en voz alta, para que los hombres de negro escucharan. «Y a cobrar lo que es mío». Abrí la maleta ahí mismo, en medio del jardín, a la vista de los extraños y de los vecinos que empezaban a asomarse.
Saqué la carpeta de cuero negro y miré a los hombres de la camioneta. Señores, supongo que vienen por la propiedad, pero antes de que den un paso más, deberían saber que mi hijo no es el único dueño. Aquí tengo el acta de matrimonio con mi difunto esposo y la cláusula de usufructo vitalicio que él olvidó mencionarles. Esta casa no se puede vender, ni hipotecar, ni embargar sin mi firma, y yo todavía estoy viva. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi hijo me miró con un odio que me partió el alma, pero detrás de él, en la ventana, vi la carita de mi nieto. Me saludó con la mano, sin entender que su abuela acababa de declarar una guerra para salvar su techo. A veces, para proteger a los que amas, tienes que convertirte en su peor pesadilla. Mi hijo pensó que una maleta y una noche de lluvia acabarían conmigo, pero olvidó quién le enseñó a luchar. Ahora, los hombres de negro quieren respuestas, y mi hijo solo tiene mentiras. ¿Creen que hice bien en enfrentarlo frente a esos desconocidos o puse en peligro a mi nieto? Los hombres de negro revisaron los documentos en silencio. El líder, un hombre de canas y mirada gélida, subió las gafas a su frente y miró a mi hijo que parecía haberse encogido bajo el sol de la mañana. «Nos mentiste, muchacho», dijo el hombre con una voz que cortaba como el hielo. «Nos vendiste un título con dueño vivo». Mi hijo intentó balbucear una excusa, pero le puse una mano en el hombro. No fue un gesto de afecto. Fue el gesto de quien toma el control. Él no tiene nada que decirles, intervine, mirando fijamente al líder. Lo que hay en esta maleta, el efectivo y los pagarés firmados, es suficiente para cubrir los intereses de la deuda que él contrajo. Tómenlo y váyanse de mi propiedad. No habrá denuncia, no habrá policía, siempre y cuando este documento de venta quede anulado ahora mismo. Hubo un minuto eterno donde solo se escuchaba el canto de los pájaros y la respiración agitada de mi hijo. El hombre de negro tomó el fajo de billetes, cerró la carpeta y asintió. ¿Tiene usted más agallas que su hijo, señora Cristina? ¿Considere la deuda saldada? Por ahora. La camioneta se alejó, dejando una estela de polvo y un silencio sepulcral en el jardín. Entré a la casa. El interior olía a café recién hecho, como si nada hubiera pasado, pero para mí, las paredes ya no se sentían igual. Mi nuera estaba en la cocina, con las maletas listas, esperando huir con el dinero que ya no tenían. Al verme, bajó la cabeza. «Prepara las cosas del niño», le dije con una calma que me dolía en el pecho. «Tienen 1 hora para irse. Esta casa sigue siendo mía, pero ya no es su hogar». Mi hijo entró llorando, suplicando perdón, diciendo que lo hizo por nuestro futuro. Lo miré, y por primera vez en 30 años no sentí el impulso de abrazarlo. «Te di todo, hijo. Te di mis ahorros, mi tiempo y mi confianza. Me devolviste una maleta y una noche bajo la lluvia. Te perdono como madre, pero como mujer, ya no te reconozco. El dinero que entregué hoy era mi seguridad para la vejez. Me has dejado sin ahorros, pero he recuperado mi dignidad». Al mediodía, el silencio volvió a ser mío. Julián llegó poco después. Me encontró sentada en el porche, mirando el jardín que ahora volvía a ser legalmente mi refugio. Él no dijo nada, solo se sentó a mi lado y me ofreció su mano. «¿Y ahora qué, Cristina?», preguntó suavemente. Miré la llave de mi casa, esa que anoche no funcionaba. «Ahora voy a vivir por mí», respondí. «Voy a convertir esta casa grande en algo útil. Quizá un taller de cocina, quizá un lugar de encuentro, pero nadie volverá a cerrar la puerta desde adentro». A lo lejos, vi el auto de mi hijo alejarse. Mi nieto se despidió desde el cristal. Fue el golpe más duro, pero sabía que, tarde o temprano, él volvería a buscar a su abuela. Y cuando lo hiciera, encontraría a una mujer que ya no se deja pisotear por amor. A veces pensamos que amar es darlo todo hasta quedarnos vacíos, pero hoy aprendí que el amor más difícil de cultivar es el propio. Recuperé mi casa, pero perdí la imagen del hijo que creí criar. ¿Fue justo mi trato? ¿O debí dejar que se lo llevaran por su traición? Los leo en los comentarios, porque sus historias también me dan fuerza a mí. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Historias como la de Cristina nos recuerdan que, aunque el camino sea difícil y la lluvia no pare de caer, siempre hay una luz esperando al amanecer si tenemos el valor de enfrentar la verdad. Si este video te ha tocado el corazón, o te ha hecho reflexionar sobre los límites del amor y el respeto,
No olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo me ayuda a seguir dándole voz a estas historias que nacen del alma. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Hasta pronto.